Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, propuesto en convocatoria extraordinaria en julio del 2021 en la Comunidad Autónoma Valenciana para el acceso a la universidad. El primer ejercicio dice así: una empresa está especializada en la preparación de mezclas de café y utilizando café colombiano, brasileño y keniata, la empresa quiere comercializar paquetes de 1 kilogramo con un coste de 8,50 euros el paquete. El precio de 1 kilo de cada clase de café respectivamente de 10 euros, 6 euros y 8 euros. Sabiendo que la cantidad de café de colombiano de la mezcla debe ser el triple de la de café brasileño, calcula el porcentaje de cada tipo de café que debe utilizarse en la mezcla. Bueno, yo voy a coger y en 1 kilo le voy a llamar X a la cantidad de café colombiano que va a entrar, y a la cantidad de café brasileño, y Z a la cantidad de café keniata. Eso que entran en 1 kilo. Entonces defino X, cantidad de café colombiano en un paquete de 1 kilo, y cantidad de café brasileño en un paquete de 1 kilo, y Z cantidad de café keniata en un paquete de 1 kilo. Como la suma de estas tres cantidades me tienen que dar el kilo precisamente, la primera ya ecuación es obvia, ¿no? Es X más Y más Z igual a 1, porque estas cantidades también vienen determinadas en kilos. Evidentemente serán fracción de kilo, pero la suma me tiene que dar el kilo completo. Ahora vamos con que el hecho de que el paquete de 1 kilo me cueste 8,50 euros. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es mi coste para el paquete? Sería, como entran X kilos, sería 10 por X, y kilos serían 6 por Y, y C kilos serían 8 por Z. Así que 10X más 6Y más 8Z tiene que ser 8,50. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación me dice que la cantidad de café colombiano, que es X, ha de ser el triple de la de café brasileño, es decir, ha de ser 3 veces Y. X igual a 3Y. Estos serían las tres ecuaciones que me determinan el enunciado del problema. Ahora las voy a agrupar en un sistema de ecuaciones lineales, de forma que las voy a ordenar y a simplificar lo que pueda. La primera la tengo ya simplificada, que es X más igual a Z igual a 1. La tercera obviamente va a ser X menos 3Y para ordenarla, ¿no? Igual a 0. Y la segunda la puedo dividir todo por 2, por ejemplo, para simplificarla, y entonces finalmente me quedan estas ecuaciones. Aquí si divido por 2, simplifico el 10, el 6 y el 8, me quedan unos números más cómodos de trabajar, y el 8,5 sigue siendo decimal al dividirlo por 2, pero lo puedo dejar así. Voy a trabajar con estos valores. No, evidentemente no es obligatorio simplificarlas, podéis trabajar con la original. Y ahora, para resolverla, que es lo que me pide el ejercicio, que voy a primero, antes de calcular los porcentajes, voy a calcular las cantidades sobre 1 kilo. Luego, para hallar el porcentaje, multiplicar esas cantidades por 100 y yo tengo el resultado pedido. Voy a utilizar el método de Gauss. Entonces escribo la matriz ampliada del sistema. Aquí la tengo, formada por los coeficientes de las incógnitas X y Z, añadiéndole la columna de los términos independientes, y voy a escalonarla de forma que voy a hacer ceros debajo de la diagonal 1, 3, 0. Debajo de la diagonal 1, 3, 0 tengo tres elementos, que son el 5, el 1 y el menos 3. Tengo que hacer ceros ahí. Para hacer 0 en el 5, voy a coger la siguiente operación elemental. A la segunda fila le resto la primera multiplicada por 5. Y para hacer un 1, en la tercera fila, pues lo que hago es la tercera fila le resto directamente la primera. Así que tengo estas dos operaciones elementales, que son F2 menos 5F1 y F3 menos F1, obteniendo F2 menos 5F1 sería 5 menos 5, 0, 3 menos 5, menos 2, 4 menos 5, menos 1, y 4,25 menos 5, menos 0,75. Y F3 menos F1, restándolas directamente, es 1 menos 1, 0, menos 3 menos 1, menos 4, 0 menos 1, menos 1 y 0 menos 1, menos 1. Bien, y ahora tengo que hacer un 0 donde está el menos 4. Para hacer un 0 donde está el menos 4 voy a utilizar como referente pivote el menos 2, y para ello lo que hago es a la tercera fila que me da aquí menos 4, le voy a restar la segunda fila multiplicada por 2. Al multiplicar esto por 2 me queda menos 4, pero al restarlo se transforma en más, y menos 4 más 4 se me anula, ¿no? Entonces hago fila tercera menos el doble de la fila segunda. Y en la fila tercera ahora obtengo esto, el 0, esto se mantiene, y aquí queda menos 4 más 4, 0, menos 1 más 2, 1, y menos 1 más 2,075 es 0,5. Bueno, una vez que ya la tengo escalonada, procedo a resolverla, como viendo qué ecuación se corresponde con la última fila, con las filas de la matriz escalonada. Y con las filas de la matriz escalonada, con la última fila, la ecuación sería z igual a 0,5, con lo cual la incógnita z ya queda despejada. Sé que en el paquete de 1 kilo va a entrar 0,5 kilos, o sea, medio kilo de café keniata, ¿no?
Bien, vamos subiendo las ecuaciones. La segunda ecuación que me determina la segunda fila es menos 2i menos z igual a menos 0,75. Le cambio todo de signo, queda 2i más z igual a 0,75. Sustituyo la z por 0,5, 0,75 menos 0,5 es 0,25 y es 0,25 entre 2 y 0,25 entre 2 es 0,125. Eso sería la cantidad en kilos del café brasileño que va en el paquete de 1 kilo. Y por último, x más y más z igual a 1. Sustituyo y por z por los valores que me ha dado anteriormente y despejo la x, obteniendo que la x es 0,375. Estas son las cantidades para 1 kilo, ¿no? Pues para 100 multiplicamos por 100 y tenemos los porcentajes. Si en 1 kilo va a 0,5, en 100 kilos irían 50, es decir, en otras palabras, multiplico por 100. Así que 0,375 por 100 me da un 37,5% de café colombiano, un 12,5% de café brasileño y un 50% de café keniata. Esta sería la solución al ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio siguiente. Y aquí este es un ejercicio de matrices. Me dan 3 matrices. Calcular la inversa de A menos B. Bueno, en principio A menos B se puede hacer la diferencia porque son dos matrices que tienen el mismo orden. Para sumar o restar matrices sabemos que tienen que tener el mismo orden, y en este caso así ocurre. Y ya la hago directamente, escribo A menos B, ya la resto componente a componente, obteniendo la matriz siguiente. ¿Ahí? Esto ya no lo explico, sería 2 menos 0, 3 menos 0, 4 menos 2, 1 menos 1, es decir, componente a componente siempre restando las componentes que ocupan las mismas posiciones, ¿no? Bueno, una vez que tengo A menos B, y si tengo que hallar la inversa, el proceso es primero hallar el determinante. Para hallar el determinante, por la regla de Sarrus, esto queda 0, queda 3 por 2, 6, por 1, 6, 0, 0, 0, 0. Esto da 6. Este determinante es muy sencillo, da 6. Entonces tengo el determinante de la matriz. El siguiente paso es hallar la matriz adjunta de A menos B. La matriz adjunta de A menos B viene determinada por los determinantes de los siguientes menores complementarios cambiando de signo en las posiciones donde la fila y la columna sumen impar, es decir, en la posición 1, 2, en la posición 2, 1 y en la posición 3, 2, que son donde suman impar, por eso tienen el menos delante, ¿no? Y en la posición 2, 3, que no sé si lo dije, suman impar. ¿Cómo se obtienen estos menores? Pues en la primera fila, primera columna, el primer menor es eliminando en el 2, en la matriz original, en A menos B, eliminando la columna y la fila, y es el determinante de lo que me queda, 0, 2, 0, 0, aquí está 0, 2, 0, 0. Para el 3, igual, elimino fila y columna y me queda el 0, 2, 1, 0, pues el 0, 2, 1, 0, cambiando de signo, repito, en aquellos elementos en cuya posición la fila y la columna sumen impar. Bueno, y haciendo estos determinantes con el signo correspondiente, el resultado me da este. Aquí ya no me paro en hacer 1 a 1 porque son determinantes de orden 2, que es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, ¿no? Bueno, y ya tengo la matriz adjunta. El siguiente paso es transponerla. Transponer la matriz adjunta es transformar las filas en columnas o las columnas en fila, de forma que por aquí, por ejemplo, la columna 006 pasa a ser primera fila, 006. La segunda columna pasa a ser aquí segunda fila y la tercera columna pasa a ser tercera fila. Y por último ya, a partir de aquí, calculamos la inversa, ya damos la inversa. La inversa es dividir por 6 todos, por el determinante, en este caso, todos los elementos de la matriz, o dicho de otra manera, multiplicar por 1/6 esta matriz. Si yo multiplico por 1/6 esta matriz, voy a obtener la inversa. Si lo puedo dejar así, o si quiero ya expresarla en forma de matriz única, pues tendría que multiplicar por 1/6 todos los elementos de la matriz, que es lo mismo que dividirlos por 6, obteniendo finalmente esta matriz, que sería la matriz inversa. Entonces, pasamos al apartado B, calcular la matriz X de dimensión 2×3 que satisface la ecuación X por X más C igual a X por B. Bien, escribo la ecuación, X por A menos X por B igual a menos C, como tengo que despejar. Bueno, lo que hice antes de nada, paso todo lo que tiene X al primer miembro. Entonces, XA y el XB lo paso para el primer miembro, y el C que está sumando lo paso restando, paso menos C para la derecha, ¿vale? Debería haber escrito aquí antes de empezar la ecuación original del enunciado, pero bueno, no está escrita, pero ya lo que he hecho es eso, ¿no? Todo lo que tiene X para un lado y todo lo que no tiene X para el otro. Ahora tengo que sacar factor común a X, porque X lo tengo que dejar en una sola expresión para poder ser despejada. Entonces, como me multiplica A por la derecha y AB por la derecha,
aquí este factor común sería x, que multiplica por la derecha a menos b, igual a menos c. Aquí es como se saca factor común. Cuidado que hay que hacerlo por la derecha, por la lateralidad del producto de matrices, que no es conmutativo. Bien, pues una vez que ya tengo la x multiplicando por a menos b, ahora lo que me molesta para despejar la x es el a menos b, precisamente. ¿Y cómo elimino este a menos b? Este a menos b lo elimino multiplicando por su matriz inversa, que la acabo de calcular en el apartado anterior. Entonces multiplico por la derecha, por la matriz inversa de a menos b, desapareciendo a menos b aquí, quedándome x. Y si multiplico por la derecha a la izquierda, tengo que multiplicar por la derecha también la expresión menos c. Menos c tengo que multiplicarla por a menos b menos 1. Entonces x es igual a menos c por a menos b menos 1, por la inversa de a menos b. Ya tengo la x despejada y ahora lo único que tengo que hacer es esta operación. Entonces escribo c menos c es la matriz c cambiando todos los elementos de signo. A por b menos 1 voy a trabajarla con el 1/6 de entrada y al final ya la haré, porque es más fácil trabajar con números enteros que trabajar con fracciones, como en este caso. Entonces voy a escribir las escalares, el 1/6 puede ir al principio siempre, x igual a 1/6, menos, porque pongo menos 1/6 por el menos c. Entonces el c no la voy a cambiar de signo, sino que voy a dejar el menos delante del 1/6. Ahora multiplico por c tal como está, y por a y por la matriz que me daba la inversa. El 1/6 ya lo tengo aquí expresado, por lo tanto tengo que multiplicar por esta matriz, por la matriz que multiplicaba 1/6 aquí, ¿no? Vale, entonces ahora es menos 1/6 por el producto de estas dos matrices. El producto de estas dos matrices me va a dar esta matriz que tengo aquí. Como lo tengo que multiplicar por menos 1/6, es multiplicar por menos 1/6 todos los elementos de la matriz, que es dividir por menos 6 todos los elementos de la matriz. Si divido todos por menos 6, obtengo el resultado final. Y este sería el valor de x, de la matriz completa expresada ya como una matriz única, x. Bien, vamos con el apartado C. El apartado C me dice, ¿es posible hacer el producto B por C? Bueno, pues hay que ver los órdenes para ver si el producto es posible. B por C B es una matriz 3 por 3 y C es una matriz 2 filas, 3 columnas, 2 por 3. Entonces, una matriz 3 por 3 multiplicado por una matriz 2 por 3 no se puede multiplicar, porque para que la condición necesaria y suficiente para que dos matrices se puedan multiplicar es que el número de columnas de la primera, en este caso 3, coincida con el número de filas de la segunda, en este caso es 2, y por lo tanto no coinciden. Si no coinciden, el producto no es posible. Ese sería el argumento. Estos son distintos y por lo tanto no es posible. Si la respuesta es afirmativa, no lo es. Calcula dicho producto, no se puede calcular. Bien, en caso contrario, justifica el porqué. Bueno, pues ya lo acabamos de justificar, porque los órdenes son distintos en cuanto a las columnas de la primera y la fila de la segunda. ¿Es posible hacer el producto C por B? El caso C por B, vamos a ver, C por B es una matriz 2 por 3, ahora C es 2 por 3 y B es 3 por 3. Ahora sí es posible, porque el número de filas de la primera es 3 y el número de columnas, el número de columnas de la primera es 3 y el número de filas de la segunda es 3 también. Como coinciden, sí se puede hacer, y además el resultado es una matriz cuyo orden son los valores extremos de los órdenes, es decir, es el número de filas de la primera, que es 2, por el número de columnas de la segunda, que es 3. Y ahora me dicen que si es posible que lo haga. Bien, pues voy a hacer C por B, escribo C y luego B. Y al hacer este producto, fila por columna, fila por columna, fila por columna, me da la primera fila del resultado, que es 3, 3 menos 13, y luego con la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y segunda fila, tercera columna, me va a dar el 1, 4, 6, que es la segunda fila del resultado. Entonces, efectivamente, vemos que una matriz 2 por 3 por una matriz 3 por 3 me da como resultado una matriz 2 por 3. Bien, el ejercicio número 3... Ahora me dan una función que es una fracción algebraica donde es un cociente de polinomios, se pide el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados en el primer apartado. Bueno, el dominio son todos los números reales salvo los que anulan el denominador, y los valores que anulan el denominador son los que verifican que el denominador es igual a 0. Para el denominador es igual a 0 es una ecuación de segundo grado y cuyas soluciones van a ser 4 y menos 2, porque el producto es menos 8, que lo tengo en el término independiente, y la suma es 2, que cambia de signo en el coeficiente de grado 1, siempre y cuando sea 1 el coeficiente de grado 2. Si no, lo hacéis por la ecuación de segundo grado, por la fórmula de la que da las soluciones de la ecuación de segundo grado, que os sale perfectamente, os sale el 4 y menos 2. Entonces el dominio es todo R, salvo el menos 2 y el 4.
Aquí tengo ya expresado el dominio. Y vamos con los puntos de corte con los ejes de coordenados. Con el eje de las X. Con el eje de las X la imagen es 0 y es igual a 0. Es decir, los puntos del eje de las X tienen todos en común que la Y, la imagen de f de X, la Y es 0. Entonces igualo a 0 la ecuación, si igualo a 0 la función, perdón, si igualo a 0 la función, el numerador tiene que ser 0, porque la función es un cociente, entonces el numerador tiene que ser 0, y si el numerador es 0, x es igual a más menos 6, raíz cuadrada de 36 más menos 6. Entonces hay dos puntos de corte con el eje de las x, que son el 6, 0 y el menos 6, 0. Aquí los tengo indicados. Y con el eje de las y, con el eje de las y es cuando x es igual a 0, y cuando x es igual a 0, al sustituir la x por 0 en la función me queda menos 36 entre menos 8, es decir que la imagen del 0 es menos 36 entre menos 8, así que el punto de corte es 9, 0 para la x y 9 medios, que es la fracción simplificada, para la y. Entonces 0, 9 medios. 9 medios es 4,5, lo puedo indicar así o dejar el 9 medios, como queráis. Entonces ya tengo el dominio y los puntos de corte con los ejes. Vamos con las asíntotas. Aquí debemos saber siempre que en las fracciones algebraicas, que son las que más nos suelen caer, ya a la vista de los grados podemos identificar qué tipo de asíntotas van a tener. En principio, asíntotas verticales. Pero las asíntotas verticales van a ser siempre, las candidatas a ser asíntotas verticales son los puntos que no están en el dominio. En este caso son candidatas al menos 2 y el 4. Digo candidatas porque hay todavía que demostrar que son asíntotas verticales. Todavía no lo tengo claro hasta que le calcule los límites. Y para ver que son asíntotas verticales tengo que demostrar que el límite cuando x tiende a esos puntos me dan infinito. El límite de la función. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Bueno, empiezo con el 4, es igual. El límite cuando x tiende a 4. El límite cuando x tiende a 4 de la función me da 4 al cuadrado 16. 16 menos 36 es menos 20. Me da menos 20 en el numerador y en el denominador sé que me va a dar 0. Entonces, menos 20 entre 0, al dividir entre 0 un número distinto de 0, en el contexto de límites es infinito. Digo en el contexto de límites porque como números reales no se puede dividir por 0, ¿no? Esto en realidad no es 0, esto tiende a 0. Si esto tiende a 0, esto se hace muy grande o muy pequeño, dependiendo de si es más infinito o menos infinito, ¿no? Pero en cualquier caso es un infinito, y eso me basta para afirmar que x igual a 4 es una asíntota vertical. Vamos a ver el otro candidato. El otro candidato es menos 2. El límite cuando x tiende a menos 2 de la función ahora me va a dar menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 36 me va a dar menos 32. Menos 32 también entre 0. También vuelve a ser otro infinito por el mismo motivo que dije antes. Aquí no distingo si es más o es menos, no me hace falta. Yo sé que la función tiende a más infinito, que se va con la asíntota. Si es más infinito, se irá con la asíntota hacia arriba, y si es menos infinito, se irá con la asíntota hacia abajo. X igual a menos 2, esto sería una asíntota vertical. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo que comprobar los límites? Bueno, tengo que comprobar los límites porque pudiera darse el caso, en alguna ocasión podría darse el caso, de que el límite este me diera 0 partido por 0, en cuyo caso sería una indeterminación, y a la hora de resolverla a lo mejor pues me da distinto de infinito, y si me da distinto de infinito, ese valor de x no sería una asíntota vertical. Casi siempre son asíntotas verticales, pero no necesariamente. Entonces, repito, hay que comprobar los límites. Luego, cuando tienen el mismo grado, van a tener una asíntota horizontal, y si tuviese un grado superior en una unidad al denominador, tendría una asíntota oblicua. A mí, en realidad, el apartado B solo me piden las horizontales y las verticales. Las verticales las acabo de calcular, y la horizontal es el límite cuando x tiende a infinito del cociente. El límite cuando x tiende a infinito, tanto tienda a más infinito como a menos infinito, me va a dar lo mismo. Me va a dar, como el coeficiente son de igual grado, es el cociente entre los coeficientes de mayor grado, es 1, este límite vale 1, y si este límite vale 1, la asíntota horizontal es y igual a 1. Entonces ya tengo dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesito la derivada. Bien, y ver cuáles son los puntos críticos de la derivada. Así que vamos a hacer... Primero tengo el dominio, evidentemente tengo que trabajar sobre el dominio, eso ya lo tenía en el apartado A, y ahora trabajo con la derivada. Y la derivada es la derivada de un cociente, la derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x menos 2 por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado.
Bien, hago estas operaciones en el numerador, hago estos productos, sumo términos semejantes y el numerador finalmente me va a quedar esta expresión polinómica de grado 2, después de simplificar todo esto, y el denominador, como estaba elevado al cuadrado, no lo toco, ni no se os ocurra desarrollarlo, porque es un cuadrado, y al ser un cuadrado ya sé que siempre va a ser positivo, así que el signo de la derivada va a depender del signo del numerador. Vamos entonces a ver dónde se anula la derivada, porque yo lo que quiero ver, si quiero ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento, sé que el crecimiento es donde la derivada es positiva y el decrecimiento donde la derivada es negativa. Así que lo primero que voy a hacer es donde la derivada es cero, que es donde va a cambiar de positiva a negativa o de negativa a positiva. Así que la derivada igual a cero el cociente, pero si igual a cero el cociente, lo que tiene que ser cero es el numerador. Es decir, que derivada igual a cero implica que el numerador es igual a cero. Esto es una ecuación de segundo grado, que la puedo simplificar dividiéndola toda por menos 2, y me quedaría esta ecuación. Y si la resuelvo por el sistema por la fórmula de la ecuación de segundo grado, aquí la tengo, sería 28 más menos raíz cuadrada de 28 al cuadrado, menos 4 por 1 por 36, que es 144, partido por 2a, que es 2. Al final me queda 14 más menos 4, raíz de 10. Por 28 entre 2 es 14, y aquí sacaría un 8 raíz de 10, porque esto es raíz de 640, la raíz de 640 es 64 por 10, es 8 al cuadrado por 10, el 8 saldría fuera de la raíz, y al dividir entre 2 me quedaría 4. Bueno, lo dejo así, 14 más, tiene dos soluciones, 14 menos 4 raíz de 10 y 14 más 4 raíz de 10. Estos son los dos puntos críticos. Desafortunadamente no me dan soluciones enteras, entonces tengo que trabajar con estos valores. Es un poco engorroso trabajar con estas expresiones, pero no me queda otra. Entonces, estos puntos críticos me van a dividir el dominio en los siguientes intervalos de monotonía, que son, empezamos. Bueno, en principio, 14 menos 4 raíz de 10 es 14 menos raíz de 10 es 3 y pico, 4 por 3 y pico pues andará por 14, por 13 y algo, o no sé exactamente, y en cualquier caso, este valor de 14 menos 4 yo creo que no es inferior a menos 2, sino que es superior a menos 2, por lo tanto el primer intervalo de monotonía es desde menos infinito hasta menos 2. El siguiente es desde menos 2 hasta 14 menos 4 raíz de 10. Desde menos 2 hasta 14 menos 4 raíz de 10. El siguiente es desde 14 menos 4 raíz de 10 hasta 4. Hasta 4, que es el siguiente punto que nos encontramos, que no está en el dominio, hasta 4. El siguiente es de 4 a 14 más 4 raíz de 10, que evidentemente es mayor que 4. Y el último es de 14 más 4 raíz de 10 a más infinito. Entonces el dominio queda dividido de esta manera. Estos son 5 intervalos de monotonía donde tengo que estudiar el signo de la derivada. Entonces en el primer intervalo voy a tomar un punto de referencia, voy a tomar el menos 3 y estudio la derivada en menos 3. Y la derivada en menos 3 me voy a la derivada, fijaros que la derivada la tengo aquí. El denominador ya no lo calculo para x igual a menos 3 porque es un cuadrado. Al ser un cuadrado sé que es siempre positivo. Y como me interesa el signo, solo me sirve el signo del numerador. Con averiguar el signo del numerador es suficiente, ¿no? Entonces me queda 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, por menos 2 es menos 18, aquí queda negativo, menos 3 por 56 es muy negativo, menos 72 más negativo todavía, está claro que la derivada en menos 3 va a ser negativa, porque el denominador es positivo, negativo entre positivo, negativo. Si la derivada es negativa, la función es decreciente, entonces ya sé que en el desde menos infinito hasta menos 2, la función decrece. Entre menos 2 y 14 menos 4 raíz de 10 tomo como referencia el 0, porque el 0 está en este intervalo, entonces el 0 es menos 72, es negativo también, entonces sigue siendo decreciente, la función sigue siendo decreciente. Entre 14 menos 4 raíz de 10 y 4, bueno, 14 menos 4 raíz de 10 es 14 menos 13, será 1 y pico aproximadamente, pues voy a coger aquí el 3 para mayor seguridad, porque esto está entre 1 y 1 y pico y 4, cojo el 3. Si sustituyo el 3 aquí, me va a dar positivo, ya en el numerador, yo os lo digo, lo hacéis, queda 3 por 56 muy positivo, que va a ser mayor que estas restas con el 72 y con el 18, el menos 18 de aquí. Va a dar positivo, es decir, que la función es creciente. Entre 4 y 14 más 4 raíz de 10, 14 más 4 raíz de 10 es algo mayor que 14, evidentemente, entonces ahí podría tomar el 5, perfectamente puedo tomar el 5, bueno, tomo el 10, entre 4, 14 más 4, el 10 también está,
podría tomar cualquiera de ellos. La condición es que sea un número que esté dentro de ese intervalo. Bueno, pues tomo el 10. Si sustituyo 10 por la x en este numerador me va a dar positivo también, función creciente. Y entre 14 más 4 raíz de 10 y más infinito, pues tomo el 100. Pues aquí puedo tomar un número que cojo un fácil de sustituir, el 100, y me va a dar negativo. Bueno, la función es decreciente. Ya tengo entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento, aquí están, es decreciente desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 2 a 14 menos 4 raíz de 10, unión desde 14 más 4 raíz de 10 hasta más infinito, y es creciente en la unión de los intervalos 14 menos 4 raíz de 10, 4, y 4, 14 más 4 raíz de 10, ahí es creciente. ¿Dónde cambia de creciente a decreciente? Pues a ver, aquí va a cambiar de decreciente que va hacia abajo a creciente que va hacia arriba en el 14 menos 4 raíz de 10. Entonces, en 14 menos 4 raíz de 10 hay un mínimo relativo. En x igual a 14 menos 4 raíz de 10 hay un mínimo relativo. Y vuelve a cambiar de creciente a decreciente, es decir, ir hacia arriba, ir hacia abajo, en 4. No, perdón, en 4, sí, en 4 no cambia, porque pasa a ser decreciente, sigue siendo creciente. Cambia, y además, aunque cambias en 4, 4 no está en el dominio y por tanto ahí no habría nada, Y vuelve a cambiar aquí de creciente a decreciente, es decir, de ir hacia arriba, ir hacia abajo, en 14 más 4 raíz de 10. 14 más 4 raíz de 10 hay un máximo relativo. Entonces tenemos un mínimo relativo ahí y un máximo relativo. ¿Dónde se alcanza el mínimo y el máximo? Habría que sustituir 14 menos 4 raíz de 10 en la función. No lo voy a hacer, para hacer el dibujo bien, habría que hacer la sustitución. Bueno, entonces habría que hacerlo con decimales, aproximar cuánto vale esto en decimales y sustituirlo la x en la función. Bueno, pues una vez que tengo el crecimiento y el decrecimiento y los máximos y los mínimos locales, me queda solo la representación a partir de los resultados anteriores. Bueno, la representación intentar hacerla vosotros sabiendo cuáles son las asíntotas, puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento y máximos y mínimos, y os va a salir una cosa así. Aquí deciros que el mínimo está, aquí lo tengo, el mínimo relativo. El máximo relativo aquí no se ve bien, porque el máximo relativo queda muy a la derecha, porque está en 14 más 4 raíz de 10, esto está en 25 y pico aproximadamente, queda muy por aquí, pero el máximo aquí, la función sube creciente, corta la asíntota, va por encima de la asíntota, hace el máximo y vuelve a caer pegándose a la asíntota. Ves un máximo que casi no se aprecia de cómo está muy mezclado con la asíntota. Bueno, pues esta sería la gráfica de la función. Vale, pasamos al problema número 4. Una empresa ha estimado que los ingresos y los gastos mensuales en euros que genera la fabricación de X en unidades de un producto viene dado por las siguientes funciones. La función ingresos es una parábola y la función gastos es otra parábola. La empresa considera rentable el producto si el beneficio que obtiene con él es mayor o igual que 0. ¿Cuál es el número mínimo de unidades que debe fabricar la empresa para que el producto sea rentable? Bien, el beneficio son los ingresos menos los gastos. Eso es la función, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, los beneficios de la empresa son ingresos menos gastos. Si restamos la función I de X a la función G de X, obtenemos aquí está indicada la resta, y sumando los términos semejantes obtenemos esta función, que es menos 2x al cuadrado más 340x menos 672. Bien, me dice que la función es rentable cuando el beneficio es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, b de x mayor o igual que 0. Voy a resolver esta inecuación. Para resolver una inecuación, lo primero que tenemos que resolver es la ecuación, es decir, igualarlo a 0. Una vez que lo igualo a 0, y esto lo puedo dividir por menos 2 para resolver la ecuación de segundo grado, y me queda, utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, aquí la tengo expresada, es 170 más menos raíz cuadrada de 170 al cuadrado, que es esto, 28.900, menos 4 por 336, 1.344. Bueno, haciendo esta raíz cuadrada me da 166, me da entera, exacta, y finalmente, haciendo la operación más y menos, me quedan dos soluciones. Una es 168 y otra es 2. Estos son los dos puntos que me dividen el dominio útil para hallar el signo de b, de la función b. El dominio útil, ¿quién es? ¿Quién es x? X va desde x, que representa x. X representa el número de unidades que hay que fabricar. Entonces x irá desde 0 hasta más infinito. Así que el 2 y el 168 me divide ese dominio en los siguientes intervalos. Desde 0 hasta 2 en principio. De 0 a 2, en 0 y 2, y luego de 2 a 168.
y de 168 en adelante. Bueno, ¿por qué tomo aquí cerrados? Porque me dice que la empresa es rentable si el beneficio es mayor o igual que cero. Y el igual a cero se da en 2 y en 168. Por lo tanto, el 2 y el 168 en principio los voy a tomar aquí, porque aquí me va a dar 0. Entonces, vamos con el signo de B. Ahora me interesa saber si B es positivo o es negativo. Entonces, en 0,2. En 0,2 tomo el 1, por ejemplo, el número 1. Y el valor 1 es B de 1. B de 1, ¿quién es B de 1? B de 1, la función B la tengo aquí. B de 1 es menos 2 más 340 menos 672, entonces B de 1 es negativo. Si B de 1 es negativo, la función en el intervalo 0,2 no es rentable, es decir, que cualquier precio comprendido entre 0 y 2 no es rentable para la empresa. Y entre 2 y 168, pues cojo por ejemplo el 3 y calculo B de 3, entre 2 y 168 está el 3, calculo B de 3, y B de 3 resulta que si sustituyo 3 por aquí me da positivo. Si me da positivo es rentable, y además el 2 y el 168 me dan 0, entonces va a ser rentable en todo el intervalo 2, 168. Y de 168 en adelante, pues cojo el 200. Si sustituyo por 200, aquí me da negativo también, por lo tanto no es rentable. En concluyendo, la empresa va a ser rentable si el número de productos que se fabrican está comprendido entre 2 y 168. Como me pide cuál es el número de unidades que debe fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo, me piden en el apartado A cuál es el número mínimo de unidades que debe fabricar la empresa para que el producto sea rentable, el mínimo de unidades es 2. Tiene que fabricar 2 unidades como mínimo y no me puede pasar de 168. No puede pasar de 168. El no puede pasar de 168 no me lo piden, pero bueno, lo indico yo porque efectivamente aparece aquí en el estudio, ¿no? Ha de fabricar al menos 2 para que el producto sea rentable y a lo sumo 168. Aquí esta preposición de sobra. Y a lo sumo 168. Bien. Pues ya estaría el apartado A. El apartado B me dice cuál es el número de unidades que debe fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo. Beneficio máximo, función B de X, beneficio máximo, derivada, igualada a 0 y comprobar que es un máximo. Entonces, derivada de B, B' de X. B' de X es menos 4X más 340. ¿Dónde se anula? Se anula en X igual a 340 entre 4, que es 85, es decir, para 85 unidades la derivada se anula. Entonces el punto crítico es X igual a 85. Tengo que ver si ahí hay un máximo o un mínimo. Para eso hago la segunda derivada, que en este caso es muy sencilla, ¿no? Siempre que se puede hacer la segunda derivada de una manera tan sencilla, utilizar el criterio de la segunda derivada para calcular los extremos. Así que la segunda derivada es menos 4, es constante, no depende de X. En particular en 85, la segunda derivada en 85 es menos 4 también, que es negativa, según el criterio de la segunda derivada. Si el valor me da negativo en el punto crítico, la segunda derivada me da negativa, ahí hay un máximo relativo. Entonces en X igual a 85 hay un máximo. ¿Cuál es el número de unidades que debe fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo? 85 unidades. ¿Cuál es el beneficio obtenido en ese caso? Hay que sustituir 85 en la X en la función B. Y al sustituir B por la X por 85 en la función beneficio, me da 13.778 euros. Está aquí hecha la sustitución. Vamos entonces al apartado, ahora al apartado C. El apartado C, que no está hecho, pues se me coló. Se coló sin hacer, perdonad el despiste, no sé por qué aquí me despisté, entonces como ya no puedo volverme atrás, tengo que hacer el problema, en cualquier caso voy a intentar hacerlo al final del ejercicio. Vamos ahora con el problema 5. En el problema 5 me dice, en un sorteo un jugador extrae 2 bolas sin reemplazamiento de una urna que contiene 2 bolas blancas, 3 bolas amarillas y 5 bolas negras. El jugador consigue el primer premio si las 2 bolas extraídas son blancas, consigue el segundo premio si las 2 bolas extraídas son amarillas y consigue el tercer premio si una de las 2 bolas extraídas es blanca y la otra no lo es. Y no hay más, dice que no hay más premios en el sorteo. Calcula la probabilidad de que el jugador consiga el primero o el segundo premio. Bueno, vamos a hacer un árbol con las extracciones. Aquí hay un problema de extracciones, voy a hacer árbol. La primera bola que extraemos. La primera bola que extraemos puede ser blanca, amarilla
o negra, ¿no? Aquí tengo las tres posibilidades en la extracción de la primera bola. ¿Con qué probabilidad? Bueno, la probabilidad de que sea blanca es 2 casos favorables, 2 bolas blancas, y en total hay 10 bolas. Sería 2 décimos, pero lo simplifico a un quinto. 2 décimos es un quinto, lo dejo un quinto. Para las amarillas, casos favorables 3, casos posibles 10, 3 décimos. Pues lo dejo en 3 décimos, que no se puede simplificar más. Y las negras, 5 bolas, 5 de 10. 5 de 10 es un medio. 5 de 10 es un medio. Esta suma es 1, efectivamente da 1, y ya quedan las probabilidades simplificadas. Vamos entonces ahora a extraer la segunda bola. Para extraer la segunda bola, si la primera es blanca, la segunda puede ser también blanca, amarilla o negra. Lo mismo ocurre con la amarilla y lo mismo ocurre con la negra. Al extraer la segunda pueden ser estos tres casos. Entonces ahora vamos a ver cómo cambian las probabilidades en la segunda bola. La segunda bola es sin reemplazamiento, quiere decir que la primera bola que he extraído aquí ya no se vuelve a meter en la urna. Por lo tanto, si aquí ya saqué una bola blanca, ahora aquí tengo una bola blanca menos. Como aquí tenía 2 bolas blancas, ahora me va a quedar una bola blanca solamente. Y de 10 bolas que tenía en total, ahora me van a quedar 9. Por lo tanto, aquí va a ser un noveno. La probabilidad aquí va a ser un noveno. Amarillas sigo, como la primera que saqué es blanca, amarillas sigo teniendo 3 en la urna. Pero tengo ahora 9 bolas, entonces aquí es 3 novenos. 3 novenos que en principio no lo voy a simplificar, podría simplificarlo y poner un tercio, pero bueno, lo dejo como 3 novenos. Y por último, negras, ¿cuántas tengo? Negras sigo teniendo las 5, que eran 5 pero sobre 9 bolas, entonces 5 novenos. Aquí razonamos de la misma manera. Ahora, si la primera es amarilla, blancas tengo 2. Aquí en la segunda extracción tengo todavía 2 bolas blancas, así que sería 2 novenos, porque la 10 ya no, porque la amarilla no la puedo contar. La primera que saqué, la amarilla, ya no la puedo contar, entonces en la urna me quedan 9 bolas. Aquí amarillas, como la primera saqué amarilla, ahora no me quedan 3, me quedan 2 de 9. Y negras me siguen quedando 5 de 9. Aquí, si la primera que saco es una bola negra, aún tengo para la segunda extracción tengo 2 bolas blancas, 2 de 9, tengo 3 bolas amarillas, 3 de 9, pero ahora ya no tengo 5 bolas negras, tengo 4 de 9. Esas serían las probabilidades de la segunda extracción. Bien, pues una vez que ya tengo esto, ahora me dice calcular la probabilidad de que el jugador consiga el primero o el segundo premio. Eso es una unión de dos sucesos, que es que el consiga el primero es que las 2 bolas extraídas sean blancas, es lo que me dice aquí, ¿no? Consigue el primero si las 2 son blancas, consigue el segundo si las 2 son amarillas. Entonces lo que me están pidiendo el apartado es o que las 2 son blancas, probabilidad de que las 2 sean blancas, unión, probabilidad de que las 2 sean amarillas. Lo voy a indicar así: blanca, blanca, amarilla, amarilla. La primera indica la primera extracción y la segunda letra indica la segunda extracción. Y la letra B indica blanca, la letra A amarilla y la letra N indicará negra. Bueno, pues como es la unión de estos dos sucesos, y estos dos sucesos son sucesos incompatibles, porque si me salen las 2 blancas no me salen al mismo tiempo las 2 amarillas, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces esto es la probabilidad de las 2 blancas más la probabilidad de las 2 amarillas. ¿Y cuál es la probabilidad de que las 2 sean blancas? Que las 2 sean blancas lo veo en el árbol, es aquí, la primera blanca y la segunda blanca. Sería un quinto por un noveno, más, si las 2 amarillas, 3 décimos por 2 novenos. Amarilla, amarilla. Entonces, un quinto por un noveno más 3 décimos por 2 novenos. Muy sencillo. Hacemos esta operación y me queda 8 partido por 90, que simplificado es 4,45 avos. Lo dejo así en fracción. Vosotros, pues si queréis, podéis expresarlo en decimal. Bien, vamos con el apartado B. Calcula la probabilidad de que el jugador consiga el tercer premio. ¿Cómo se consigue el tercer premio? Me dice que el tercer premio se consigue si una de las 2 bolas extraídas es blanca y la otra no. Entonces, el tercer premio se consigue de la siguiente manera: es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda no, o la primera no sea blanca y lo sea la segunda. Me dice que se consigue el tercer premio si una de las 2 bolas extraídas es blanca y la otra no. No me dicen cuál tiene que ser blanca, si la primera o la segunda. Por lo tanto, son o un caso o el otro. Aquí ocurre lo mismo, es una unión de sucesos también incompatibles. Por lo tanto, es la suma de las probabilidades de los sucesos, y la suma de que la primera sea blanca y la segunda no sea blanca, pues sería blanca la primera, un quinto, y que no sea blanca la segunda. Que no sea blanca es que sea amarilla o negra, es 3 novenos más 5 novenos, es 8 novenos, de ahí un quinto por 8 novenos. Estos 8 novenos sale de multiplicar las que no son blancas en el caso blanca no blanca. Y en el caso no blanca blanca, pues a ver, en el caso no blanca serían estos dos casos, sería 3 décimos más un medio. 3 décimos más un medio son
aquí son 8 décimos, 3 décimos más un medio son 8 décimos, que son estos 8 décimos que están aquí. Y estos 8 décimos lo tengo que multiplicar porque sea blanca la segunda blanca es 2 novenos, por 2 novenos. Bueno, pues entonces haciendo la operación me queda 32 partido por 90, que simplificado me da 16,45 avos. Eso sería el caso B. Y en el caso C me dice, si un jugador nos dice que ha obtenido premio en el sorteo, entonces me están dando una condición, me está diciendo que ha habido premio, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido el tercer premio? Esto es una probabilidad condicionada, me están pidiendo la probabilidad de que el jugador haya conseguido el tercer premio, lo voy a escribir así, probabilidad del tercer premio, condicionado, de ahí la barra, condicionado a que haya habido premio. Bueno, la probabilidad condicionada, sabéis que es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. ¿Y cuál es la intersección de que haya obtenido el tercer premio y que haya obtenido un premio en general? Pues la intersección de que haya obtenido el tercer, que se den los dos a la vez, se dan los dos a la vez si el suceso es que ha obtenido el tercer premio. Si ha obtenido el tercer premio, se está dando el suceso obtener el tercer premio y al mismo tiempo se está dando el suceso tener premio. Por tanto, la intersección es probabilidad de tener tercer premio. Esta es la intersección. Y partido por la probabilidad de la condición, que es, en principio, la condición es obtener un premio. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener el tercer premio? Lo acabamos de ver en el apartado B. Entonces, el numerador ya lo tenemos. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener premio? La probabilidad de obtener premio es de obtener el primero, obtener el segundo o obtener el tercero. La de obtener el primero o el segundo era 4 partido por 45 y la de obtener el tercero es 16 partido por 45. Entonces, la probabilidad de obtener premio es la suma de estos dos. De tener el primero o el segundo, que son 4 partido por 45, más 16 partido por 45. Entonces, el resultado final, aquí lo tengo, es 16 partido por 45, que es de obtener el tercero, partido por la de obtener premio. El 4 partido por 45 es de obtener los dos primeros, o el premio de obtener el tercero es el propio 16 partido por 45. Bueno, y esta operación me queda 16 partido por 20, y 16 partido por 20 es 4 quintos. Eso sería el resultado final. Bueno, este es un poquito largo, pero veis que el razonado es bastante sencillo. Y vamos con el problema número 6 y último de esta serie, que me dice: una determinada enfermedad afecta actualmente al 5% de la población. El único test disponible para detectar la enfermedad tiene una probabilidad del 99% de clasificar correctamente a los enfermos. Y mientras que la probabilidad de que un test dé negativo si la persona no está enferma es del 95%. Se pide la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Bien, esto es también un diagrama por árbol y hacemos lo siguiente. Cogemos una persona de esta población, puede ocurrir que esté enferma o que no lo esté. Bien, en principio tenemos estas dos posibilidades. La probabilidad de que esté enferma, como la enfermedad afecta al 5%, es 0,05. La probabilidad de que no lo esté es 0,95, ¿no? Es la diferencia a 1. Bien, ahora, nosotros ahora le vamos a hacer el test a la persona. Si está enferma, el test puede dar positivo o negativo. Y si no está enferma, también el test puede dar positivo o negativo. Y ahora me dice, el test para detectar la enfermedad tiene una probabilidad del 99% de clasificar correctamente a los enfermos. Es decir, que si está enfermo, si el test da positivo, está calificándolo correctamente. Por lo tanto, 0,99 es la probabilidad que me aparece en esta rama. Y aquí la diferencia 1, que es 0,01. Bueno, y ahora me dice que mientras que la probabilidad de que el test dé negativo, si la persona no está enferma, que sería este caso, es del 95%, 0,95. Bien, completo la rama aquí a 0,01 y aquí la completo a 0,05. Bueno, pues una vez que ya tengo el árbol, el apartado a probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test. Aquí hay un sí condicional, por lo tanto la condición es que dé positivo y la probabilidad de que esté enferma es lo que me piden. Es probabilidad de E condicionado a que dé positivo, es este suceso. E condicionado a positivo. Esto es la probabilidad de la intersección de que esté enfermo y dé positivo, partido por la probabilidad de que dé positivo. La probabilidad de que esté enfermo y dé positivo es 0,05 por 0,99 y la probabilidad de que dé positivo es 0,05 por 0,99 para este caso, más 0,95 por 0,05 para este, ¿no? Es la suma de los dos casos. Bien, haciendo aquí las operaciones, me va a dar 0,5103. Apartado B.
La probabilidad de que una persona esté sana si ha dado negativo en el test. Otra condicional, sí, otra sí. Si ha dado negativo en el test, la condicional ahora es negativo. Probabilidad de que esté sana, probabilidad, es decir, de que no esté enferma. Entonces, apartado B, probabilidad de que no esté enferma condicionado a negativo. La probabilidad de que no esté enferma condicionada a negativo, igual que antes, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. La probabilidad de que no esté enferma y negativo sería 0,95 por 0,95. Y la probabilidad de que sea negativo, bueno, la probabilidad de que sea negativo es la contrario de que sea positivo. Si esto lo tuviéramos calculado, este denominador lo tuviéramos calculado, aquí ya podríamos poner 1 menos lo que me diera este denominador. Como no lo tengo aquí a la vista, lo que voy a hacer es la probabilidad de que sea negativo directamente. Y la probabilidad de que sea negativo directamente es 0,05 por 0,01, que es este caso de negativo, en el caso E, y 0,95 por 0,95 en este caso, ¿no? Bueno, y aquí también haciendo operaciones, bueno, aquí me da esto, me da esta cantidad, 0,999, casi 1, ¿no? Y el apartado C, la probabilidad de que el test dé el resultado correcto. La probabilidad de que dé el resultado correcto es que si está enferma, dé positivo, y que si está sana, dé negativo. Entonces es la probabilidad de que si está enferma y dé positivo, o que esté sana y dé negativo. Es la probabilidad de estos dos, la unión de estos dos sucesos. Esta unión es la suma de las probabilidades, entonces es la suma de la probabilidad de que esté enferma y dé positivo más la de que no esté enferma y dé negativo. La probabilidad de que esté enferma y dé positivo lo tengo aquí, ya la tengo calculada, bueno, lo veo en el árbol, ¿no? Es 0,05 por 0,99 y esta era 0,95 por 0,95. Entonces me queda 0,05 por 0,99 más 0,95 al cuadrado. Esto me da 0,952. Apartado de, ¿existen indicios para creer que la enfermedad afecta únicamente a un 1% de la población? Bueno, si afecta únicamente al 1% de la población, ahora la probabilidad de ahora cambia, sería 0,01, ¿no? Esto sería en el apartado de si existen indicios para creer que la enfermedad afecta únicamente al 1% de la población, ahora aquí sería 0,01 y aquí sería, cuidado, 0,99. Entonces cambian, estas dos ramas cambiarían. No me cambia nada más, porque lo demás en principio no se modifica. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si ha dado positivo en el test? Bien, si ha dado positivo en el test, entonces me están pidiendo lo mismo que en el apartado A, pero cambiando la probabilidad de, y si cambiamos la probabilidad de, me queda probabilidad de que esté enferma si dando positivo, la fórmula es la misma, evidentemente, eso no cambia, pero lo que cambia es esto, porque ahora E intersección positivo es 0,01 por 0,99, eso sería en el numerador, 0,01 por 0,99, y en el denominador, que de positivo es 0,01 por 0,99 más 0,99, que esto también cambia, por 0,05, aquí está escrito. Bien, y eso me va a dar esta cantidad. Bueno, pues salvando aquel problema que se me olvidó de hacer el apartado C, lo voy a dejar aquí, se acaba este ejercicio, espero haberos ayudado y que no resulte muy molesto que ese apartadillo que aparece por ahí no se haya cumplimentado. Os espero en el próximo vídeo, hasta pronto.